creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Random Paranormati y a Seas. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. Capítulo 31. Tsundere. Después de la llamada telefónica, Luffy finalmente sabía lo que tendría que hacer, porque no lo había pensado antes. Todos decían que era fuerte, así que la fuerza no era el problema. Lo que necesitaba cambiar era su enfoque. Miró la cuchilla sin nombre, caminando hacia ella. Sparky ya se bajó de su hombro y se quedó atrás. Al dar consejos sobre cómo usar mejor la observación, Ace reveló algo extraño, que era la comunicación con su arma con el color de la observación. Parecía mientras entrenaba con Rayleigh, Ace había recogido la espada. Llegó naturalmente a él. Shanks se burló de que Ace todavía no estaba cerca de un espadachín de acuerdo con sus estándares, pero para un mocoso que tomó la cuchilla durante solo un año, fue impresionante. Parecía que Ace no solo llegó a agradecer a Shanks, ya desafió el Red Yonko y perdió en su doble. Entonces Luffy al ver la oportunidad le preguntó a su hermano en su secreto. Ace ni siquiera dudaba y dijo directamente que podía acostumbrarse a la espada debido a su uso de la observación aquí. Ser un usuario de logia, Ace tuvo que trabajar siempre en su observación, aquí. Y para un nuevo espadachín, debería haber sido un inconveniente. Pero Ace pudo convertirlo en su fuerza. Pudo comunicarse con su espada, también ayudó que la cuchilla que estaba usando no fuera una cuchilla ordinaria. Entonces Luffy sacó una página del libro de Ace. Agarró el frío acero de la cuchilla, sin hacer un esfuerzo para levantarlo. No sabía si funcionaría, pero tenía la sensación de que esta era la forma de hacer que la cuchilla sin nombre. Entonces vertió su observación, aquí, o al menos trató de sentir que la espada estaba tratando de decirle. El niño abrió los ojos con una nueva convicción. Lamento ser débil todo este tiempo, pero te prometo, ahora que soy fuerte, no tendrás que encontrar ninguna derrota humillante nuevamente. Y esa es una pareja prometedora y con ese Luffy agarró a la Naginata con ambas manos, y la tiró. La cuchilla casi lo aceptó, pero esta fue la última prueba de la cuchilla para Luffy. ¡Ah! Luffy vertió su voluntad en la cuchilla mientras intentaba mostrarle sus ambiciones, porque su impulso por la fuerza. No retenía nada, si esta cuchilla iba a ser parte de su viaje, entonces lo trataría como cualquiera de sus compañeros de tripulación. Me convertiré en el más fuerte. Gritó Luffy, mientras el suelo debajo de su río. Sparky, que estaba un poco lejos de Luffy, sintió el uso salvaje del Haki de Conquistador, pero no lo hizo arrodillarse ni presionarlo. No, este Haki se derivó de su ambición, y este era un poder que no dañaría a su amigo, por lo que el mono de 6 brazos solo sintió la fuerza cruda y la voluntad de su amigo. Pero los otros animales que rodeaban la isla no fueron tan afortunados como la mayoría de ellos cayeron con espuma en la boca. Incluso los árboles que estaban cerca de él cobarde ante la presencia de un rey mientras se alejaban de Luffy. Lo he hecho y eso llevó la atención del mono a Luffy, quien sostenía la Naginata sin nombre en su mano. La Naginata que era un poco grande para él se había encogido para encajar su tamaño mientras una cadena salía del arma y envolvió la mano derecha de Luffy.
Luffy fue mareado, el uso repentino de Conquister fue demasiado para él. Pero no se arrodilló, ya que pudo apoyarse con él, no, parecía que Blae no dejó que Luffy se arrodillara. Luffy tenía una sonrisa que comía mierda en su rostro, ya que finalmente pudo sentir la espada, le pidió que fuera fuerte. Lo suficientemente fuerte como para cumplir su ambición y Luffy asintió. Entonces me vas a decir tu nombre y la cuchilla tarareaba en respuesta. Bien, Seum Tsundere, reflexionó Luffy, parecía que la cuchilla no lo consideraba lo suficientemente digno como para saber su nombre. Pero de todos modos, gracias por darme una oportunidad, no te arrepentirás. Con ese Luffy plantó la cuchilla en su espalda, las cadenas se envolvieron alrededor de su hombro y cintura cruzada, haciendo un lugar en su espalda. Ordenado. Solo entonces Luffy miró a su alrededor y vio la destrucción total del entorno que lo rodea. Eso no es excepcional, Luffy pudo ver a múltiples pájaros y animales llano golpeados con espuma en la boca. Podía adivinar lo que sucedió. Pero bueno, Sparky, hagamos algo de entrenamiento con nuestro nuevo amigo. El mono de 6 brazos todavía estaba asombrado, pero la voz de Luffy lo rompió. Vio al chico del sombrero de paja sonriendo de oreja a oreja mientras ya sacaba a Naginata de su espalda y estaba haciendo un trabajo ligero con él. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 32. Kobe el sombrero de paja. Luffy se despertó gimiendo en el pequeño bote, y miró a su alrededor. ¿Qué me perdí? El niño bostezó mientras se despertó de su siesta. El mono de 6 brazos en su hombro estaba golpeando su cabeza de goma, pero por desgracia, ya que el mono no podía usar Haki, era solo una mera molestia. Pero eso no significaba que Sparky no pudiera llamar su atención. Agarró sobre el labio inferior de Luffy y lo estiró sobre su cabeza. «Hey. ¿Para qué fue eso?» El mono señaló el próximo Whirlpool. Una bandada de 3 tranvías lo rodeó, y su pequeño bote se dirigía hacia él. «Oh. Luffy, eso fue todo lo que pudo decir. ¿Cómo salió el Luffy original de esto de nuevo?» Miró el barril a su lado mientras se balanceaba de un lado a otro con las olas. Debería intentarlo. Debería funcionar y el grito del mono trajo su atención de vuelta. Sí, ningún chispa expansión, bueno, no era fanático del agua, para empezar. Y después de comer una de las frutas del diablo, era mucho más cauteloso al respecto. Y la tormenta era demasiado, a pesar de que el aguacero pesado no era un problema para él o Sparky, era diferente para el pequeño buque en el que estaban. Pronto su pequeño bote iba a voltearse. Miró el barril por última vez. Fue casi tentador. ¡Wow! Kiki. El mono apuntó nuevamente a la tormenta. Sí, me di cuenta, Luffy llamó la atención. Mientras se puso de pie, ató a sus 2 Naginata en la espalda en una formación cruzada, mientras llevaba una simple camisa roja y jeans azules que estaban a la altura de los tobillos, con unas botas negras de cuero para ir con ella. Su camisa estaba en su mayoría desabrochada mostrando el impresionante físico que construyó a lo largo de los años y el sombrero de paja estaba de espaldas. Sparky, por otro lado, tenía una pequeña bolsa en el hombro, bueno, la bolsa era bastante similar al tamaño del marco corporal de 2 pies de Sparky, por lo que podría considerarse grande. En algunos de los elementos esenciales, un cambio de ropa, un pequeño caracol de transpondedor, con el libro más importante para el viaje, la enciclopedia de la fruta del diablo. Ahora que lo pensó, probablemente debería haber verificado si la bolsa de Sparky era impermeable. No lo era. Si no, su tela y el libro podrían tener algo de daño a la lluvia. Entonces probablemente debería salir de la tormenta. De todos modos, no quería arriesgarlo. No sería para el futuro rey pirata morir a manos de un pequeño remolino de culo como este. Entonces dio un salto rápido del bote, impulsándose sobre las aguas con una fuerza que casi lo hundió. Cualquier persona sensata se habría preguntado si lo estaba perdiendo con esta acción reciente, pero la gente sana no duró mucho en la gran línea. Debería poder manejar el retroceso y después de alcanzar el punto más alto de su salto, dio otro paso, y el aire debajo de él respondió a su vez, impulsándolo más alto y más. Dio más pasos hasta que navegaba por el aire a una velocidad cómoda. Ahora, para llegar a los negocios. Debe estar cerca. Llegó a su observación Haki, y más de unas pocas docenas de auras débiles flotaron en la vida dentro del alcance de sus sentidos. También sintió auras ligeramente más fuertes acercándose a ellos. Espera, ¿no es donde el barco de Albiga emboscó un barco mercante? Miró desde arriba y tenía razón. Fue una emboscada después de todo.
Se aceleró rápidamente y se dirigió a las auras ligeramente más fuertes en la distancia. Uno, en particular, los eclipsó a todos en poder. ¿Quién podría ser? Y estaba más sorprendido cuando no venía de la dama demasiado gigante, no, era de una persona que estaba dentro del barco con otras dos auras débiles. No podría ser, ¿podría eso? Llegó a la nave pirata con el alegre Roger que confirmó la suposición ya sólida de Luffy y aterrizó después de desacelerarse rápidamente. Los dos piratas que estaban protegiendo el mazo lo miraron en estado de shock, pero la conmoción rápidamente se volvió hacia Malice. Si pensaban más en el hecho de que ni siquiera habían notado su enfoque hasta que había aterrizado justo enfrente de ellos, pueden haber sido un poco más cautelosos. Luffy estaba en un pensamiento profundo, pero los evitó una mirada cuando Sparky golpeó las dos luces apagadas. ¿Era el aura de Nami? Vamos a verificar, y dejando el forraje inconsciente en la cubierta, se abrió paso por una puerta y vio a la persona que había venido a encontrar. A primera vista del cabello rosa brillante y la apariencia regordeta, tuvo que resistir el impulso de reír a carcajadas. Ese fue desafiante Koby, hombre, ese chico era la definición de un nerd. Pero un nerd con ambición que es seguro. Su aura fue bastante sorprendente en comparación con los demás. No estaba completamente en contra de la elección de estilo del niño, incluso él tenía un sentido de la ropa pobre en sus años de escuela secundaria. Koby estaba siendo acosado implacablemente por un pequeño grupo de piratas que estaban demasiado ocupados burlándose de él para notar el enfoque de Luffy. ¿Emocionado todavía, Koby? Este será un gran recorrido. ¿Estás deseando que llegue un buen pirateo anticuado? El niño lo miró débilmente, haciéndole reír. Los otros hicieron lo mismo. No, él es el mocoso que todavía no está acostumbrado a ser un hombre. Un matón dijo. ¿Quieres tomar un poco de leche? Koby se puso rojo pero no hizo mucho. Luffy realmente se preguntó cómo un niño tan tímido tenía un aura tan poderosa. No hizo mucho en el gran esquema de las cosas, pero de alguna manera, sí importaba. Garp no era un hombre de explicación, pero una vez que dijo algo que, poseer un poderoso aura significaba poseer talento oculto o una voluntad fuerte. Tenía sentido para Koby, como incluso después de ver la corrupción de los marines, todavía se convirtió en uno, debido a su fuerte sentido de justicia. Sin mencionar que se enfrentó a un pinchazo como Akainu, que tomó algunas bolas de latón y matas para tirar de esa mierda. Solo necesitaba ser fuerte. Tendremos que trabajar en eso, pensó Luffy, casi quería que Koby le pateara los traseros por el piso, sabiendo muy bien que no era capaz de hacerlo. Todavía. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 33. Soy mono de Luffy. Luffy se acercó a Koby, los idiotas no observadores que por todos los derechos deberían haber estado muertos finalmente se dieron cuenta de su presencia. Y ni siquiera estaba tratando de esconderlo o algo. ¿Quién demonios es este tipo? Nunca lo había visto antes, dijo uno sospechosamente. ¿Nuevo recluta tal vez? Otro se acercó. El que se había burlado inmediatamente antes de que Luffy se detuviera y lo mirara. Oí identificarse. Luffy lo miró muerto a los ojos y sonrió. Bueno, soy el tipo al que le gusta la leche, y voy a hundir tu barco con la gran ballena de bordo. Eso es todo lo que realmente necesitas saber. Te despertarás en unos 10 minutos. Trate de no ahogarse, supongo. Esto los detuvo en seco mientras miraban confusión al escuchar la declaración críptica. Luego cayeron al suelo, espuma en la boca. Luffy observó a Koby con cuidado. La explosión, aunque débil, fue suficiente para la mayoría de las carpetas de canon que no tenían las bolas para ir a la Grand Line. Sparky parecía estar llamando la atención ante la exhibición de poder de Luffy. Casi como si dijera, tuviste que hacer eso, y Luffy sonrió. Sí, lo hice, y observación aquí fue increíble cuando lo exploras, incluso pudo entender a Sparky con solo sus expresiones simples. Koby estaba arrodillado en el suelo, sudando profusamente y jadeando por el aliento, pero todavía estaba consciente. Nada mal. Luffy se sonrió a sí mismo, al darse cuenta de que incluso este Kribabi Koby, que tenía cero confianza y junto a cero disciplina mental, todavía era mucho más fuerte que su pirata promedio de Blue Blue. Eso no estaba diciendo mucho, pero fue algo. Tú. ¿Eres Koby, no? Si escuché bien, de todos modos, ¿te importa darme algo de comida? Estoy hambriento, dijo Luffy, la carne debería ser preferible.
Sparky Lootem y el mono de 6 brazos puso los ojos en blanco, antes de saltar hacia abajo y revisar los cuerpos de los piratas inconscientes. Aunque no tenían tanto. Kobe tenía miedo sin mierda al ser dirigido tan casualmente por la persona que literalmente lo había arrodillado con el uso de un poder desconocido y abrumador. Y lo que pasaba con el mono de 6 brazos, ese era un animal de aspecto extraño. Pero él no comentó sobre eso. Él asintió débilmente y se puso de pie sobre rodillas temblorosas. Se adelantó, se negó a tropezar y llevó al misterioso niño y su mano a un armario de almacenamiento de suministros, aunque solo sea para apaciguarlo. Kobe lo miró mientras caminaba, y tragaba tragando. El chico del sombrero de paja no parecía ser hostil a él a pesar de la exhibición anteriormente. En todo caso, debería agradecerle por salvarlo de una posible paliza. Estaba demasiado intimidado en este momento para pensar en las ramificaciones de lo que el niño acababa de hacer. Si esos piratas se despertaran en 10 minutos, seguramente correrían hacia la vida, y el pensamiento lo habría enfermado si hubiera estado en un estado mental para preocuparse por eso. En cambio, abrió la puerta y dejó que el niño entrara al armario de almacenamiento como si su vida dependiera de ello. «Guau, gracias Kobe». Se sumergió en un barril lleno de manzanas y comenzó a inhalarlas, esa era la única descripción que Kobe realmente podía usar. Si estaba masticando, Kobe no podía verlo. Todo era borroso mientras rebotaba de un lado de la habitación a otro y vacía gradualmente el armario de suministro de su precioso alimento El mono de 6 brazos no era diferente. Incluso parecía pelear con el chico del sombrero de paja por la comida. Y el joven y su mano comenzaron a gastar lo suficiente como para incluso darle una carrera a Alvida por su dinero en el departamento de grasa. El niño y el mono estaban inflados globos cuando terminó, antes de encogerse al tamaño normal. Había un vapor notable saliendo de su cuerpo mientras se encogían de nuevo a su tamaño normal. Ese fue un buen desayuno, dijo el chico del sombrero de paja. El mono de 6 brazos sacudió la cabeza y señaló uno de sus brazos, había un pequeño reloj de pulsera allí. Oh, entonces, ese fue un buen almuerzo. Luffy se corrigió a sí mismo. Kobe casi no podía creer lo que estaba viendo. En realidad, mirando el comportamiento, el mono armado parecía mucho más civilizado que el chico del sombrero de paja. Y de alguna manera eso funcionó. El mono de 6 brazos también llevaba algo de buena ropa, una camisa de aspecto similar como Luffy y pantalones cortos. Mirando de cerca, pudo ver 6 pequeñas armas atadas a su pecho. Esos no podrían ser reales. El mono también parecía decirle algo al chico del sombrero de paja. Y sí, tienes razón, la comida no nos duraría hasta que la cena probablemente deberíamos buscar una civilización para comer algo y Kobe lo miró dudosamente y encontró el coraje para hablar por primera vez desde la introducción del niño. «How, ¿puedes comer mucho? ¿Qué eres?» El niño y el mono lo miraron a él y a Kobe se congeló, preguntándose si el resbalón había sido un error. Para su alivio, el niño simplemente se rió y el mono solo rodó los ojos. ¿Qué soy lo que preguntas? Bueno, soy el hombre más basado y encantador vivo, dijo el niño flexionando sus músculos. Kobe solo ahora notó que el chico de Stawat, un físico increíble que había visto. No sabía que muchos músculos existían en un cuerpo. El niño era delgado, no demasiado voluminoso, pero el músculo y el vascular hicieron que el niño se viera bastante fuerte. Kobe no sabía si el niño podría considerarse encantador, pero tenía un cuerpo increíble, le daría eso. También lo puso un poco celoso, miró su brazo como fideos y casi se deprimió. Luffy pareció ver la angustia del niño. Entonces él le dio unas palmaditas en el hombro al niño, no te preocupes, si comes y entrena de manera rutinaria, no te tomaría un año construir un físico increíble tú mismo. Gracias. Entonces Kobe reunió el coraje para otra pregunta. Si no te importa que te pregunte, ¿qué fue lo que hiciste allí? Guiste a esos tipos fríos sin levantar un dedo. El niño sonrió. Lo siento. Ese es un secreto. Pero lo descubrirás algún día. De nuevo con las respuestas vagas. Kobe asintió a pesar de su persistente curiosidad. Mientras tanto, Luffy se preguntaba internamente si debería decirle. Realmente no tenía ganas de explicar el concepto de Haki de conquistador a alguien que aún no había visto realmente el mundo. Incluso una pequeña visión de su inmensidad podría desanimar al niño a perseguir su sueño en este punto. Vaya, dijo de repente. Olvidé presentarme. Lo siento, se puso de pie, y Kobe asintió para transmitir su deseo de saber.
El interior del barco estaba un poco oscuro, así que solo ahora notó que el niño tenía 2 armas de lanza en la espalda. Soy el mono de Luffy. El hombre que se convertirá en el rey pirata. Y el hombre que será el más fuerte en todo el océano. Dijo la última parte mientras se puso la mano con una amplia sonrisa salvaje en su rostro. Comentario 1. Votar 1 izquierda capítulo 34. Alviga la mandíbula de Koby colgaba libremente en respuesta a la declaración audaz. ¿Rey pirata? ¿Y el hombre más fuerte? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Preguntó en estado de shock. Sí, dijo Luffy simplemente. Pero Koby sacudió la cabeza furiosamente. Estás loco. Tu deseo es pararse en la cima de esta gran era de los piratas. No solo dispara por el título del rey pirate, sino que también quieres el título de Whitebeard. Un toque de miedo se metió en la voz de Koby al pensar en el niño que involuntariamente había comenzado a morir una muerte horrible. Luffy solo sonrió, mientras que el mono de 6 brazos acaba de tener una ceja levantada. No me digas que vas a la gran línea para desafiar a Whitebeard. Y encontrar la única pieza no es broma. Y venciendo a Whitebeard, es un gigante. Luffy solo sonrió, confirmando su sospecha. Koby continuó sacudiendo la cabeza. Es imposible, Luffy. Renuncia ahora antes de que te mates. Sé que te acabo de conocer y no tengo derecho a ordenarte, pero no quiero que mueras una muerte prematura. Si el mar no te mata, entonces desafiante la carga arquitana definitivamente lo hará. Luffy se ha impedido apagarlo en la cabeza, aunque solo sea porque Koby había puesto el coraje para gritarle, algo que no estaba seguro de tener el descaro de hacer después de que Luffy lo exagerara con la prueba de su voluntad. En cambio, solo le dio al niño una sonrisa segura. No es probable. Ya pasará un tiempo antes de que las cosas se pongan peligrosas, pero estaré listo cuando lo hagan. También, vivir con sueños no cumplidos es una vida cobarde, y me parezco un cobarde para ti. Koby parecía asombrado. Eso hizo que el niño se mirara a sí mismo, tenía el coraje de cumplir sus sueños, para servir justicia a los delincuentes, para ayudar a los necesitados. ¿Y podría realmente llevar una vida como Luffy? Me pregunto si puedo ser así. La voz tranquila de Koby lo sacó de sus pensamientos. Me pregunto si no puedo vivir sin dudas, cumpliendo con confianza mis ambiciones. Luffy se encogió de hombros. No hay razón por la que no puedas. Él dijo. De hecho, ¿por qué no me acompañas en mi viaje? Puedo ver grandes cosas en ti. Luffy se encogió internamente en esa estúpida línea. Su campo de reclutamiento necesitaba algo de trabajo. ¿Tienes un sueño? Tengo un sueño, susurró. No es tan sorprendente como el tuyo, pero me pregunto si puedo hacerlo. Levantó la vista para encontrar la mirada enfocada de Luffy, que sonrió ampliamente. Solo tú puedes responder a ese. Pero Koby continuó, despotricando como si se hubiera desanimado, lo que Luffy pensó que era gracioso. No, lo haré. Me convertiré en un marine. Un gran marine que sigue el código de justicia hasta el final. Y dejaré de que los piratas causen estragos en el inocente. Luffy se sintió un poco decepcionado, algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Pero a Luffy le gustaba Koby, no como un personaje ficticio. No, fue por su sueño, y lo quería en su tripulación. Oh, de verdad. Luffy dijo. ¿Algún marín te ayudó a salir del barco? Quiero decir que Ace Blue no es tan fuerte por tener piratas, excluyendo por supuesto. El niño pensó, era un poco extraño, que en su año y medio de alojarse en Alvida, ningún marina vino a detenerla. Siempre se habló de la nave que los marines estaban aumentando más y más sobornos. Pero el niño salió de su estupor en la siguiente pregunta de Luffy. Koby, ¿qué es un marine para ti? El chico de cabello rosado parpadeó ante la pregunta. Es para seguir lo que crees que es correcto. Servir la justicia. Luffy se frotó la barbilla, ¿qué pasaría si ser un marine te cambie? No disparar eso, sé que a veces el gobierno te obliga a hacer cosas malas a la gente. ¿Entonces qué? El niño de cabello rosado pensó en serio por un momento antes de responder. Entonces dejaré de ser un marine y haré lo que creo que está bien. Incluso si eso significa golpear a un Tenryubito. ¿Uno de los nobles del mundo? Sí, no me importa quién sea, dijo Koby, la falta de conocimiento del niño de lo que un Tenryubito fue algo bueno. Patearé el trasero de cualquiera, si eso significa hacer lo correcto. La sonrisa de Luffy se hizo aún más. ¿Eso incluye a Alvida? Era un riesgo calculado, él sabía. Los ojos de Koby se abrieron de miedo antes de que la determinación se inundara más fuerte que antes. Respiró hondo y gritó.
Capturaré a Alvida. Hubo un choque repentino y Kobe vio una maza gigante que sobresalía de la pared de madera en ruinas. Me preguntaba dónde diablos estabas mientras los demás atacaban a nuestro objetivo. Y aquí me encuentro ayudando a un cazador de recompensas y pensamientos entretenidos de motín. Kobe miró con horror al niño que aún sonreír. ¿Hizo eso a propósito? ¿Por qué? ¿Cuál sería su motivo? Esencialmente había matado a Kobe por revelar sus pensamientos traidores, pero eso no significaba que Alvida tuviera piedad de él. ¿Qué estaba tratando de hacer? Alvida se dirigió a Luffy directamente. ¿Y quién crees que eres, plantando pensamientos de traición en mi crédulo chico de cabaña? ¿Sabes quién soy, mocoso? Luffy la miró, pinquilla en su nariz, recogiéndola debido al aburrimiento. ¿La ballena más grande de Ash Blue? Todas las dudas desaparecieron de la mente de Kobe. Luffy definitivamente estaba tratando de matarlos a ambos. Los pensamientos de Luffy estaban en otra parte. Espera, ¿cuenta el laboratorio? No, está al otro lado de Reverse Mountain, así que eso no está en Ash Blue. Supongo que puede haber ballenas más grandes que ella en los mares orientales. En lo que a mí respecta, ella es la más grande. Se divirtió de alguna manera, antes de volver a la realidad, justo cuando la expresión sorprendida de Alvida se derritió para dejar espacio para uno enfurecido. Antes de que pudiera componerse lo suficiente como para actuar, Luffy se volvió hacia Kobe con la misma expresión aburrida. ¿Qué piensas, Kobe? Supongo que podría haber ballenas más grandes por ahí, dijo. Comprensión amaneció en la cara de Kobe. Fue una prueba. Se convertiría en un marine. Los marines no podrían simplemente inclinar sus cabezas ante el poder insuperable. Su trabajo era proteger al mundo de la injusticia cuando nadie más lo haría. ¿Cómo podría ser un marine si no podía enfrentar a un solo pirata? De eso se trata, ¿no es, Luffy? La resolución de poner tu vida en la línea. Sus ojos se endurecieron y algo cambió dentro de él. Él espetó. La ballena más gorda de aquí hasta Logetum. Iron Mace Alvida. Lo gritó en la parte superior de sus pulmones. Uno parecía que la persuasión de Luffy al dejar que el niño renunció a su sueño estaba teniendo cero efecto. Alvida se balanceó sin palabras sobre la mancha ofensiva de un niño con todas sus fuerzas, solo para que él desapareciera de la vista junto con el cazador de recompensas. Cuando su percepción de la realidad se puso al día con lo que acababa de suceder, reconoció que había habido un choque directamente por encima de ella. Levantó la vista para ver un agujero en la cubierta del barco. La mierda de un cazador de recompensas estaba parado sobre la cubierta con Kobe tumbado a su lado en shock. Estaba derribando casualmente a los piratas que habían reaccionado con hostilidad a su repentina interrupción de su piratería. Cuando seguían viniendo, parecía molestarse un poco y sus brazos parecían desdibujarse fuera de la vista. Cuando Alvida salió del agujero que había hecho, se dio cuenta de que todos sus secuaces ahora estaban inconscientes. La parte racional de su cerebro le dijo que desconfiara de este niño, la misma parte que fue despiadadamente pisoteada por la parte de su cerebro que quería desesperadamente procesar la imagen de su cuerpo ensangrentado muerto a sus pies. Gritó de frustración mientras saltaba al aire y se derrumbó detrás del niño, balanceándose con su maza. Los ojos de Kobe se abrieron. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que la maza de hierro se derrumbara en Luffy. Y se destrozó al contacto con su cabeza. Lo que acaba de pasar. Kobe vio que en su hombro el mono de 6 brazos había cubierto la cabeza de Luffy con uno de sus brazos y estaba mirando al gordo pirata. Espera, ¿el mono destrozó la maza gigante? Kobe preguntó internamente. Comentario 1. Votar 1 izquierda capítulo 35. Tan genial como él, Alvida comenzó a retroceder cuando su cerebro se registró que tal vez no era un partido para este niño en absoluto. Y luego reconoció quién era. ¿Y tú, no eres el héroe de la isla Dawn? El ojo de Luffy se sacudió ligeramente. De ninguna manera, ¿eres mono de Mario? El mono de 6 brazos en su hombro comenzó a reírse de la frustración de Luffy. Sí, accidentalmente se equivocaron mi nombre, se quejó, lamento hacer esa broma y espera, por favor no me mates, te daré todos mis tesoros, continuó retrocediendo hasta que el niño desapareció de su vista una vez más. Un puño chocó con la parte posterior de su cabeza, robándola de su conciencia. Sí, no suelo matar gente, dijo Luffy terminando su oponente. Pero para ti podría ser una excepción, o ya te has ido. Oh bueno. Kobe observó cómo sus ideas preconcebidas del mundo estaban destrozadas ante sus ojos.
Pero también tenía sentido, el héroe de la isla Dawn, por supuesto, si él fuera el nieto del héroe marino, sería fuerte, pero ¿por qué estaba tratando de convertirse en pirata? El pensamiento del niño fue roto por Luffy, los marines estarán aquí pronto. Puedes intentar unirte a ellos, pero sería sospechoso en esta situación. De hecho, podrían arrestarte. Kobe asintió tristemente en eso. Fue una suposición precisa. ¿Por qué no vienes conmigo por ahora? Voy a cierta isla, pero honestamente no sé cómo llegar allí. Así que también necesito ayuda. Se rió tímidamente mientras lo decía. Pero hay una base marina en esa isla, así que ayudemos mutuamente. Kobe escuchó que la propuesta, sonrió y asintió con entusiasmo. Fue entonces cuando Luffy se dio cuenta de que no tenía un bote. Había abandonado el suyo a su destino a manos del remolino. El pensamiento lo entristeció. No fue feliz, así que él simplemente se encogió de hombros. Aún así, un pirata debe cuidar su barco cuando pueda. De todos modos, todavía estaba pensando en el chico de cabeza rosada. No sabía si podía hacer que Kobe cambiara su sueño. Si no funcionara, quería dejar que el niño la oportunidad de comenzar de nuevo en los marines. Luffy, deberíamos irnos, los marines están sobre nosotros. Sí, deberíamos buscar una salida, Luffy dijo casualmente mientras usaba su observación Haki con los ojos cerrados. Los colores desaparecieron, solo el aura de la vida permaneció, en su observación Haki. El color de la observación era personal para todos, todos vieron las cosas de manera diferente usando este Haki. Si Luffy usara su Haki con los ojos cerrados, que podía ver a su alrededor, las formas de las cosas que no viven y el aura de los seres vivos, le pareció una falla. Incluso podía adivinar la emoción que tenían en función de cómo fluctúa su aura o la falla. Fue una habilidad bastante interesante. Y con su Haki, pudo ver un extraño aura naranja que estaba tratando de esconderse de él. Y Luffy no habría notado si no supiera lo que estaba buscando. Era un aura de una mujer que estaba en un pequeño barro, alejándose del conflicto. Sí, esa debería ser ella. Bueno, vamos a hacer un paseo. Agarró a Kobe y saltó despreocupadamente de la nave y sobre su bote. Sparky parecía molesto porque se quedó atrás, pero el mono no se quejó mucho, ya que usó Geppo para seguir a Luffy. Por supuesto, Kobe estaba gritando como una niña debido al miedo repentino. Con eso, los tres saltaron al pequeño bote de Nami. No nos importa, y los ojos de Nami se abrieron cómicamente y ella jadeó. Ella había estado planeando escapar mientras todavía tenía una oportunidad, pero él la había encontrado de alguna manera. Y él solo caminaba en el aire, no, ella podría estar viendo cosas, de todos modos, este tipo, era peligroso. Además, es que un mono de 6 brazos, la cosa en realidad se veía un poco linda. Pero ella no comentaría sobre eso. Hola, el niño saludó. Perdón por el problema, pero estamos un poco varados. ¿Te importaría darnos un paseo a Shadestone? Tenemos algunos negocios allí. Nami evaluó con calma la situación. Ella sabía que Shadestone estaba en la misma isla que la 153 Branch Marina. Estaba planeando ir allí para investigar una ventaja que había adquirido. Tal vez sería mejor llevar a este tipo allí para apacigarse el tiempo suficiente para salir del peligro. Simplemente derrotó a una notoria tripulación pirata y destrozó su barco. Habiendo estado lejos de la dramática revelación de Elvira de Luffy, ella no estaba al tanto de la identidad de Luffy. Entonces, se preguntó si este tipo era un pirata, pero decidió no preguntar. Ella simplemente asintió en respuesta a su solicitud. Los signos obvios de miedo Nami estaban mostrando a Luffy divertido. Además, ella estaba un poco caliente. Pero, ella faltaba seriamente el departamento de cofres. Ella se hará grande pronto. Pensando en cómo suceden las cosas en la historia original, a Luffy no le gustaba pasar por la prueba. Ver el ojo de Luffy en su pecho y la obvia decepción en su rostro hizo enojar a Nami. Oye, ojos aquí arriba, pervertido. Pero luego ella no quería gritarle. Lo siento, pero no había nada que mirar, y Nami parecía realmente ofendido por el comentario. Era como si alguien hubiera apuñalado su corazón. Y Luffy se dio cuenta de que estaba siendo demasiado contundente. No te preocupes, dale unos años, estoy seguro de que crecerán a lo grande con los alimentos y la nutrición adecuados. La leche hará que esos títulos crezcan en poco tiempo. Y Kobe sintió una sensación de déjà vu por alguna raza, y luego miró sus brazos. Sus fideos como brazos. Eso es todo, señor, tuve suficiente, dijo cubriéndose el pecho con las manos.
Di más sobre mis tetas y te estarás nadando allí. Luffy dio un saludo. Sí, señora. ¿Por qué tú? Espera. Dijo Luffy cortándola. Él se puso de pie mientras miraba nuevamente hacia el barco pirata que estaba cada vez más lejos. Casi me olvido de eso, hacía la promesa de hundir el barco y Kobe frunció el ceño y volvió a mirar a su antigua casa, odiaba ese lugar. Pero Luffy no podría hundirlo ahora que estaban tan lejos. Eso no sería humanamente posible y sus ojos se ampliaron cómicamente cuando el barco se dividió repentinamente por la mitad en el medio cuando comenzó a hundirse. Mirando su lado, pudo ver a la chica de cabello naranja teniendo una expresión similar y Luffy ya estaba volviendo a colocar una de sus Naginata en la espalda. Cuando dibujó su espada, ni siquiera podía verla. ¿Qué tan fuerte era este tipo? Kobe tragó trago, se alegró de que este tipo no fuera uno de los malos y además, ¿podría algún día ser tan genial como él? Mientras Kobe estaba corriendo por sus pensamientos, Luffy estaba prestando atención a la expresión de Nami más. Hizo esto para mostrar que no era solo un débil nadie. Y que no necesitaría tener miedo de Arlong, y la ayuda fue a solo una llamada de distancia. Por supuesto, Sparky simplemente puso los ojos en blanco ante la exhibición de poder, a veces no podía obtener lo que estaba pensando la cabeza de Goma. Pero bueno, tenía un buen refrigerio, ahora podía cerrar un poco. La última vez que Luffy lo había puesto en servicio de vigilancia, esta vez había más que suficientes personas para vigilar las cosas. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 36. Nami. El día de Nami resultó ser extraño, y eso estaba diciendo algo. Fue principalmente debido a los 3 pasajeros que se engancharon en su pequeño bote. Apenas le quedaba espacio para estirar la pierna. Estaba intentando desesperadamente, por el bien de su propia seguridad, no comentar sobre la estupidez de una persona que realmente intenta navegar por el mar sin un mapa, brújula o sentido general de dirección. Por supuesto, era el chico que usaba el sombrero de paja llamado Luffy. No te preocupes, solo hay muchas posibilidades de que me muera por hambre, sed o incluso ahogándose. Entonces, si no sucedió, entonces no sucederá. Dijo Luffy, sin preocuparse en el mundo, aunque espero que si sucediera, desearía que mi cuerpo se lavara hasta la orilla, en lugar de ser alimento para pescado. Los pescados no comen goma, ellos cobran. Sí. Mientras Kobe sudaba en exasperación, y el mono de 6 brazos acaba de rodar los ojos, acostumbrado a sus travesuras. El chico de cabello rosado se preguntó qué quería decir con goma. Luffy se había olvidado de explicar sus poderes de fruta del diablo. Eso no es algo de lo que reír, ¿sabes? Dijo rotundamente. Luffy dejó de reír y la miró, parpadeando. Antes de reír de nuevo. Se preguntó si era lo mismo por haber cortado un barco entero con un swing hace solo unas horas, el mismo chico que derribó a toda una tripulación de él, el mismo niño que también era el llamado héroe del reino de Goa. El niño de cabello rosado parecía idealizar al niño, debido a su ahorro. También escuchó al niño decir que Luffy era el nieto del héroe marino Garp. Estaba casi segura de que era una mentira. ¿Por qué querría el nieto de un héroe marino ser un pirata? El rey pirata no menos. Ella no sabía si era el encanto, pero la gente se sintió a gusto con el chico del sombrero de paja. Y eso estaba diciendo algo. Nami simplemente no pudo perfilar al personaje del niño. Estaba por todas partes. No, supongo que no es. Nami simplemente puso los ojos en blanco. Ella no era una persona que siempre era cautelosa con la gente, incluso su propia sombra para hablar, y, sin embargo, se sentía a gusto con el joven. Casi seguro en realidad. Y no era solo ella, podía ver que el niño de cabello rosado estaba mucho más a gusto a medida que avanzaba la conversación. ¿Había leído completamente mal? Hasta ahora desde que se propusieron, no había hecho ningún movimiento que pudiera considerarse hostil. Acababa de estar charlando amablemente con Kobe y el mono todo el tiempo. Nami se sintió un poco frustrado porque no podía leer sobre el niño. Pero, ella también estaba muy interesada en su fuerza por razones, tal vez solo yo. ¿Cómo te llamas de todos modos? Luffy preguntó. Quiero decir que te puedo por tu apodo, Piso, pero la dama la cortó. Nami, entonces ella Winche, ¿por qué tuvo que regalar su nombre? Se sentía como si estuviera jugando en los juegos de su mente. Luffy asintió y aceptó esto sin más preguntas. Lo cual fue bueno en cierto modo, Nami no quería regalar más información. No tenía sentido darle ninguna otra información que pudiera usar para encontrarla, y las posibilidades de que alguna vez pisara su isla natal.
Hablando de casa, el niño había mostrado una fuerza increíble. ¿Pero sería suficiente? Nami no era un santo que rehúye a pedir ayuda, incluso usando sus encantos si fuera necesario, si las cosas se hicieran. Pero preguntarle a alguien cómo ayudar con su situación. Casi había terminado con fondos de recolección, traicionando a Arlong, podría obtener no solo ella, sino que todo el pueblo mató. Aunque por alguna razón, su instinto le dijo que confiara en el niño, ella no sabía por qué. Claro, él era antinaturalmente fuerte, pero las personas fuertes no necesariamente tenían que abusar de su fuerza, incluso si la mayoría lo hizo. Había un aire de confianza a su alrededor, como si calmara a las personas. Entonces ella tenía alguna esperanza de que él pudiera ser de ayuda pero Nami rápidamente disparó ese pensamiento. De ninguna manera un humano podría luchar contra un pez. Eran 10 veces más fuertes que los hombres. Sí, solo voy a darle un paseo y terminar con eso. Se dijo a sí misma, luego parpadeó. Eso salió mal. Pero luego miró a Luffy, él podría tener una sonrisa tonta, pero maldita sea un cuerpo. Ella sacudió la cabeza, no funcionaría. Y de todos modos, el niño tenía como objetivo ser un pirata. Pedir ayuda a los marines sería mucho mejor en su comparación. ¿Quién sabe que Luffy podría ser más peligroso de lo que dejó sobre? Pero esos abdominales aunque y sí, tome una foto, ¿verdad? Dijo Luffy, divertido, antes de poner sus manos detrás de su hombro, flexionando sus abdominales, estos bebés pueden triturar queso y la niña escondió su sonrojo. Y no dijo nada, solo se centró en la navegación. Sí, porque no era como si ella fuera un pervertido y 2 comentarios 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 37. Dirigiéndose a Shadestone como viaje, se volvió lo suficientemente cómoda como para hacer algunas preguntas simples. Luffy. Se volvió hacia ella. Él la miró. ¿Por qué te diriges a Shadestone? ¿Qué negocio tienes ahí? Luffy sonrió brillantemente ante la pregunta. He oído que había un espadachín fuerte allí, así que voy a pedirle que se una a mí. Su nombre es Zoro. 2 conjuntos de ojos se abrieron en esta nueva información. ¿Cómo en? Kobe comenzó a preguntar pero se fue. Nami también reconoció el nombre. No era exactamente común. Roronó a Zoro. Es conocido como el cazador pirata, confirmó Luffy. Kobe se rompió en un sudor frío. ¿Es un amigo tuyo, Luffy? Luffy asintió con él. La idea de que el cazador de piratas tuviera amigos sonó muy descabellado para él. Pero, de nuevo, Luffy cazó un gran pirata pero hace un año, así que tal vez. Pero no quería ser rey pirata. Todavía no. Luffy dijo, llorando. Quería que se uniera a mi tripulación y Kobe se preguntó en silencio cómo alguien que tenía como objetivo ser Pirate King quería reclutar a la mayoría de los cazadores de recompensas en el East Blue. Eso sonaba como una traición a la espera de suceder. No habló mucho, pero eso es todo lo que obtendría. Kobe encontró al mono de 6 brazos, Sparky era su nombre bastante cauteloso de las nuevas personas. Pero él no era diferente. Al menos el mono tenía la fuerza para protegerse. Kobe puede ser un cobarde a veces, pero no era estúpido. Había visto al mono romper la maza de Alvida simplemente bloqueando con una de sus pequeñas manos. Y había visto al mono realizar la misma técnica de caminata de aire que Luffy usó. Por su observación, incluso si Luffy no hiciera nada, el mono habría sido suficiente para llevar a toda la tripulación de Alvida. Y eso estaba diciendo algo. ¿Eran todos los monos de 6 brazos tan fuertes? Había visto y oído hablar de algunas criaturas extrañas. Entonces tal vez solo nacieron fuerte a esta manera. Kobe ya no pensó en eso. Mientras trataba de concentrarse en el viaje, al menos cada día había terminado, si las cosas no sucedieron, podría unirse a los marines. Cuando finalmente llegaron a la isla, Luffy se encerró en el aura de Zoro. Era fácilmente la presencia más profunda de la isla, que se elevaba por encima de los demás. Eso fue genial. Pero lo que hizo que Luffy sea curioso fue otro aura que era tan profundo cerca de Zoro. Ahora que fue interesante, Luffy ya estaba listo para que las cosas no estuvieran de acuerdo con canon. La línea de tiempo sería similar, pero no idéntica al canon. Entonces él tenía curiosidad. El bote atracó y Luffy fue el primero en salir. Curiosamente, todos siguieron a Luffy como una madre pato. Incluyendo Nami, no sabía por qué. Tal vez la hizo interesada, si fuera así.
En el camino al bar, escuchó algunas conversaciones mientras caminaba por la calle, recopilando información sobre eventos recientes, uno de los cuales parecía ser el tema de casi todas las conversaciones en la que escuchaba. Esto es interesante, alguien ya rompió a Zoro y sacó al Capitán Gigante, y aquí pensé que podría presumir. Luffy reflexionando. Alguien había logrado romper a Zoro de los marines y levantar el infierno en la base, atravesando a los desafortunados soldados marinos con su vaina de espada y finalmente golpeando a un capitán marino enfurecido Morgan en frío. Y lo que es, aún más, interesante fue que no era un espadachín, sino una espadachina. Realmente interesante. Toda la ciudad había sido aturdida por las noticias. Esto marcó el final del reinado de la tiranía de Morgan, y había sucedido muy rápido. Si bien los marines estaban agradecidos, también estaban ligeramente desconcertados en el nivel de fuerza que el usuario de la cuchilla femenina desconocida había mostrado tan casualmente, como si fuera un paseo por el parque. Parece que alguien causó bastante alboroto aquí, dijo Luffy. Sparky se bajó del hombro, saltando sobre una casa de la casa cercana. Bueno, ¿alguien está ansioso?, dijo Luffy, con una ceja levantada. Pero no creo que encuentres buenas armas aquí. El mono hizo algunos sonidos que Luffy tradujo como, sí, pero me estoy aburriendo. El mono dijo, antes de salir. Impaciente, dijo Luffy mientras caminaba lentamente hacia donde iba el mono. Sparky recogió el arma recientemente después de enterarse de la observación aquí. Y estaba ansioso por ver si había armas alrededor de la base marina. Kobe y Nami habían llevado a Luffy en silencio, y ahora lo miraron con expresiones confusas. Y entonces Kobe preguntó. ¿A dónde va tu amigo? Para encontrar algunos juguetes nuevos, dijo Luffy de manera divertida. Kobe no disfrutó de la vaga respuesta, pero no comentó eso. Pero tenía curiosidad acerca de cómo la gente interactuaba entre sí. Por supuesto, después de ver las grandes armas atadas a la espalda de Luffy, se hicieron moverse de lado. No tenían miedo pero eran cautelosos. Decir algo en la línea de otro cazarrecompensas, pero parecían felices, casi contentos. La gente alrededor parece alegre hoy, Kobe dijo. Es casi raro, ¿es hoy un festival o algo así? Oh, ¿no sabías? Luffy dijo. Aparentemente, el capitán marino Morgan, que estaba a cargo de la base marina aquí, estaba abusando de su rango para oprimir a la gente del pueblo. Kobe parecía desconcertado y algo enojado mientras Nami simplemente entrecerró los ojos, no realmente sorprendido. Su hijo idiota, el Mepo o algo así, también usó su influencia para obtener privilegios especiales, y cuando Zoro lo puso en su lugar para acosar a la gente del pueblo, amenazó con comenzar a ejecutarlos. Zoro acordó estar encerrado durante un mes en la base marina sin comida para evitar tener muertes civiles en su conciencia, pero el Mepo nunca tuvo la intención de dejarlo ir. Y parecía suceder que uno de los amigos de Zoro estaba cerca de la ciudad y lo ayudó a salir. Girando la basura del capitán Morgan en el proceso. Los marines decidieron detener a Morgan en ese momento y allí. Kobe parecía indignado ahora. ¿Cómo podría un marine dejar que eso suceda? A Luffy realmente no le importaba de ninguna manera. Kobe parecía ser un buen candidato para la tripulación. Y no rehuirá manipularlo para unirse a su tripulación. Lo que era un pirata, codicioso no menos, y obtendría lo que quiere. Kobe pasó de ser una rata flaca a alguien que podría ser pacientemente un almirante marino en el futuro. Cuando leyó por última vez el manga de Una Pieza, ya fue considerado un héroe del incidente del Puerto Rocoso. No sabía lo que hizo allí, pero de todos modos se hizo un nombre, y ese era el tipo de gente que Luffy quería en su tripulación. Comentario. Votar 1 izquierda. Capítulo 38. Una pequeña prueba. Además, el gobierno marino y el gobierno mundial era una organización fallida. Uno podría notarlo solo leyendo entre líneas del periódico. Luffy había investigado un poco. ¿Sabías que en el Nuevo Mundo, algunas de las islas más seguras eran las que estaban bajo el estandarte de Whitebeard? Bueno, en realidad no obtuvo eso del periódico, sino de los corredores de información en el mercado negro. Y no fue todo. West Blue fue uno de los azules más seguros debido a la familia Chinhao, mejor conocida como la Marina de Apo. Claro que más piratas se originaron para West Blue que otros, pero era más seguro que el este. Y eso es porque la mayoría de la isla estaba bajo la protección de un pirata. El gobierno mundial solo salió por el impuesto, aparte de que hicieron la vista gorda a los marines más corruptos en sus filas.
La única razón por la cual el rumor de que Ash Blue era más seguro que el resto fue porque el gobierno se había extendido. Para simbolizar que este era el azul donde mató al rey pirata, aquí también fue donde vivía el héroe marino. Entonces, unirse a ese tipo de organización no fue mejor que unirse a un equipo pirata en su opinión. Si Luffy fuera honesto, incluso unirse al revolucionario era mucho más beneficioso para el sentido de justicia de Koby. Pero Luffy no quería que Koby se uniera a otras fiestas. Porque el niño tenía algo de potencial. No iría con su tripulación para servir a la justicia y todo eso, pero después de establecerse como el rey pirata y el más fuerte del mundo, no le importaría hacerse cargo del gobierno mundial. Mientras que el canon Luffy estaba más inclinado hacia la libertad, estaba más inclinado hacia la ambición. Nami se volvió hacia él con ojos curiosos. ¿Cómo sabes todo eso de todos modos? Luffy solo tarareó, antes de responder. Es una habilidad en la que he recogido. Escucho fragmentos de conversaciones mientras camino a través de las multitudes para tratar de reunir una imagen completa de lo que está sucediendo en el área. Es bastante útil. Eso fue una mierda absoluta, tal vez eso era algo que nadie, tal vez Robin podría hacer. Pero no él. Él acaba de seguir su conocimiento de canon y recogió algunas señales. E hizo una suposición salvaje basada en su observación. Además, la observación aquí también mejoró la capacidad auditiva de uno, por lo que no fue todo eso, aunque el color de la observación era extraño en cierto modo, no solo otorgaba un sentido sobrenatural, pero también aumentó sus 5 sentidos ya presentes en un grado sobrenatural. Nami asintió, preguntándose si debería tratar de aprender a hacerlo. Koby estaba impresionado. Eso es increíble, Luffy. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Luffy se puso una sonrisa descarada. Un secreto comercial, mi amigo. Cuando llegaron al bar, Luffy notó que Zoro y los demás también habían sentido su presencia. Es posible que no hayan sabido sobre la observación de Aki, pero una pequeña explosión de conquero fue suficiente para que se pararan con sus guardias arriba. ¿Tenía que hacerlo? No, pero iba a hacer su entrada épica. Todo dramático y tal. Luffy entró, seguido de cerca por sus 2 compañeros de viaje. Se detuvo detrás del banco en el que Zoro y una mujer se sentaron, ahora estaban de pie sobre su guardia. Una mano en su espada, ya lista para dibujar en cualquier momento. ¿Debes ser Zoro?, dijo Luffy casualmente, despreocupado con los brazos cruzados. La cabeza verde en cuestión solo entrecerró los ojos. ¿Y tú lo estás?, preguntó la niña. Tenía el cabello negro y la piel clara. No era tu belleza de piel cariñada promedio, tenía más una construcción atlética. Y era alguien que Luffy no podía reconocer del programa. Bueno, ella se parecía a Teshigi. Pero, ¿por qué estaría aquí? ¿No eres un marine? Zoro habló esta vez. No, en realidad, dijo Luffy, una sonrisa en su rostro. Soy un pirata. Monkey D. Luffy, pero no cualquier pirata que podría agregar, soy alguien que va a ir a lugares. Subió su pulgar hacia sí mismo, el futuro rey de los piratas, si podría agregar, humildemente. Los otros presentes en el restaurante se habrían reído de la declaración de Luffy, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Debido a una pequeña explosión de conquistadores, no lo suficiente como para noquearlos, pero lo suficiente como para comer cualquier palabra que tenían. ¿Estaba abusando de su Aki? Sí, pero se convenció de que esto era entrenamiento a su manera. ¿Sabes lo que dicen? Nunca detengas la rutina. Zoro tragó salpicaderos mientras miraba a su amigo, ambos hicieron un pequeño contacto visual. Si el chico del sombrero de paja hiciera movimientos repentinos, harían los suyos. Zoro sabía que el niño más joven podría ser más fuerte que él. Le dolía el orgullo incluso pensando eso, pero si ambos saltaran juntos, no tendría la oportunidad. ¿Y qué debemos el placer? El agarre de Zoro sobre la espada se apretó. Escuché que eres el más fuerte alrededor de esta agua, dijo Luffy. Todos en el bar habían puesto en espera sus conversaciones y observaron, incluidos Nami y Koby. Observaron aprensivamente como si esperara una pelea para estallar. Y así lo he decidido, Luffy continuó mirando a Zoro y otras mujeres. Te quiero en mi tripulación. Había una pausa repentina antes, ¿quieres qué? Zoro asombrado. Cuando el chico del sombrero de paja se reía, la tensión se quitó los hombros de todos. Todos ellos dejaron escapar un suspiro unificado que no sabían que estaban sosteniendo. Perdón por ser demasiado dramático, pero ustedes parecen realmente fuertes.
Así que quería hacer una pequeña prueba, espero que no les importe. El niño dijo cortésmente. Todos los rodeaban si era el mismo joven que hace un momento estaba dibujando una gruesa tensión a su alrededor. ¿Puedo obtener 2 rondas más aquí? Se encuentra en mí. El cantinero asintió, se veía aliviado y vertió 2 tazas más mientras Luffy se sentaba. ¿Alcohol? Tráeme leche. Y es mejor que sea helado sin azúcar mezclado. Kobe-sueated, Luffy no estaba bromeando cuando dijo que le gustaba la leche. Si alguien tuvo alguna queja, no cuestionaron la extraña elección de bebida del niño. Pero ahora mirando el increíble físico del niño, podrían adivinar que él era uno de esos tipos conscientes de la salud que contaban todo lo que pusieron en sus cuerpos. Con eso fuera del camino, Luffy movió su atención a los 2 usuarios de Glade. Oh, ¿por qué estás parado? Siéntate. Comenzó. Por cierto, ¿cómo te llamas, bonita dama? Los 2 a regañadientes tomaron sus asientos frente a Luffy. Kuina. Los ojos de Luffy se abrieron ligeramente, pero lo escondió bien. Un nombre maravilloso. Esperaba cambios, pero no esto pronto. Pero bueno, su aura era tan fuerte como el de Zoro, si no más fuerte que la cabeza verde. Bueno, ella parecía unos años mayor que Zoro. Podría estar ya en sus 20s. De todos modos, tengo una propuesta para ustedes, Luffy comenzó, pero esta vez Zoro lo interrumpió. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 39. Lucha contra mí al mismo tiempo. Mira, no queremos más problemas. Los marines ya han incluido en la lista negra de mi licencia de Bounty Hunter, dijo, golpeando hacia Kunia, estoy bastante segura de que podrían hacer lo mismo por ella, ya que ella derribó a uno de los capitanes marinos. No importa cuán corrupto fuera, al final del día que era marino. Entonces no queremos más problemas. Pero eso es horrible, fue Kobe quien habló, ustedes no hicieron nada malo y Kunia suspiró. Así es como funciona el mundo. Como cazadores de recompensas, tenemos que ser más cautelosos con los marines la mayor parte del tiempo que los piratas. La caza de recompensas no es tan fácil como cazar a los piratas y darles a los marines, algunos cheques marinos ni siquiera quieren entregar el efectivo a menos que los presiones. Luffy levantó la ceja. No lo entiendo a veces cómo Grants todavía está en el marine. Murmuró principalmente a sí mismo, por supuesto, fue para que Kobe lo escuchara. De todos modos, por eso deberías unirte a mi tripulación. Tanto Zoro como Kuina fruncieron el ceño, pero Luffy no había terminado. ¿No tengan un sueño? Sí, dijeron ambos al mismo tiempo. ¿Y si puedo escucharlos? Dijo cortésmente, apoyado en la mesa. Convertirse en el espadachín más fuerte en el mar. Convertirse en la espada más fuerte en el mar. La sonrisa de Luffy se amplió, objetivos audaces, ¿y vas a dejar que algunas reglas hechas por el hombre te bloqueen de ese camino? Él preguntó. Puedes esconderte como una rata en el azul este durante un par de meses. Cambia tu apariencia, toma un nuevo nombre y comienza tu caza pirata ocasional, pero eso te ayudará a ganar fuerza. Luffy se inclinó, aún más, tenía un fuego agudo en sus ojos, puedes unirte a mí. Simplemente no quiero ser el rey pirata. No, también quiero ser el hombre más fuerte del mundo. ¿Ves que soy un hombre codicioso y ambicioso? No quiero el título de Roger, no quiero el título de Wither. Tanto Zoro como Kuina pudieron ver la ambición en su voz y un fuego detrás de los ojos del niño. Tenía un aire de confianza que decía que no hablaba más que la verdad. Y parecía ser un hombre que haría cualquier cosa por sus objetivos. Casi los hizo admirarlo. Incluso si el niño era unos años más joven que ellos. Y te prometo fuerza, te prometo riqueza, pero no puedo prometerles tus objetivos. Eso es algo que tienes que hacer por ti mismo, dijo, puedo ayudarte a fortalecerte y facilitar que ambos alcancen tu objetivo. Pero es solo tu convicción lo que te hará cumplir tus sueños. Entonces, ¿estás dispuesto a unirte a mí? Únete al futuro rey de los piratas. El hombre que conquistará los mares y la tierra en el medio. El hombre que será algún día el más fuerte del mundo. La dominación mundial no era el plan de Luffy. Y tampoco les importaría a los 2 usuarios de espadas, pero tuvo que hacer que su discurso de marketing sea impresionable. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Ambos pensaron sobre lo que Luffy había dicho. Era cierto, después de lo que había sucedido, en realidad no podían continuar en su línea de trabajo en el East Blue. Podrían solo a otro azul y forjar nuevas identidades. Pero lo que dijo Luffy tenía razón. Su objetivo eran los gustos de Mihawk y Shanks, y estar aquí no hará que alcancen su objetivo.
Podrían haber tratado de unirse a los marines, pero tenían demasiadas limitaciones y reglas, y después de que este incidente se uniera a ellos no fue una opción. Zoro y Kuina sabían que el niño tenía razón, pero uniéndose a la piratería. Los dos tenían algunas líneas que no estaban dispuestas a cruzar, y sabían que no todos los piratas eran malos. Y el niño de Straw Hat parecía genuino. Entonces la oferta fue bastante tentadora. Para Zoro, tenía el objetivo de visitar una determinada isla. Y esa isla no era solo en ningún lugar de Grand Line, esa isla estaba demasiado lejos para que él llegara en este momento. Necesitaba fuerza, y si eso significaba unirse a una tripulación pirata, que así sea. Para Kuina no era algo que ella planeó. Pero estaba ansiosa, ella tenía una historia con un cierto pirata de cabello azul, y el chico del sombrero de paja dijo que iba a desafiar a los piratas de la barba blanca. Entonces, unirse a su tripulación no fue un mal negocio. Y a diferencia de Zoro, tuvo la oportunidad de comenzar su viaje unos años antes del niño. Y visitó cada uno de los 4 blues, solo la Grand Line permaneció inexplorada para ella. Y ella tenía la intuición de que este chico no solo pudiera navegar por la Grand Line, sino que la conquistaría. Nos uniremos. Zoro respondió para ambos. Y Kuina no se negó, pero me gustaría desafiarte a un doble oficial. Eres fuerte y no veo forma de derrotarte, pero que mis espadas están tarareando. La sonrisa de Luffy se amplió, ese es el tipo de cosas que quiero escuchar. Es casi como si fuera una música para mi oído. El niño rompió los dedos, pero solo en una condición, no lo hagas dos. ¿Aceptas? Sí. Zoro sonrió manicalmente. Cualquier cosa para una buena pelea y ni siquiera saber cuáles son esas condiciones. Kuina suspiró. Parecía que cuando se trata de pelear, Zoro seguía tan impulsivo como antes. Pero ella no protestó, ya que simplemente cruzó sus brazos. Ella también quería desafiar al niño. El chico del sombrero de paja tenía 2 cuchillas atractivas en su espalda. Al menos uno de ellos era una cuchilla llamada. Primero, no pelearemos aquí. Vamos a otra isla. Luffy se inclinó con un susurro. Eso hizo que ambos levanten las cejas, pero no rechazaron la condición. Tal vez el niño no quería mostrar sus poderes a los demás. Era comprensible. Mientras que otros podrían subestimar y pensar que el chico del sombrero de paja estaba tratando de aislar la pelea, para no avergonzarse demasiado mientras se pierde. Zoro y Kuina no pensaron de esa manera. Sus instintos les gritaron, que no subestimen al niño. Y no lo harían, seguirían su instinto. Y para la segunda condición. Luffy agregó. Quiero que los dos peleen conmigo al mismo tiempo. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 40. Ciudad de Orange. Después de que terminó toda esa prueba, la gente de la ciudad salió del restaurante para mirar a sus héroes. En realidad, ya estaban allí, pero después de ver entrar a Luffy, algunos se fueron, pensando que una pelea peligrosa podría estallar. Pero no pasó nada de eso, así que regresaron. Incluso Kobe estaba un poco asombrado por el aprecio que la gente les dio. Y al mismo tiempo, se cuestionó si todos los marines eran así. Todavía quería perseguir su propia marca de justicia, pero ya no estaba seguro. Y también el hecho de que Luffy lo estaba presionando para unirse a la tripulación. Luffy fue la persona más fuerte que vio junto a Zoro y Kuina. Todavía no los había visto pelear, pero podía suponer que no debían estar metidos en. Kobe realmente quería ser como ellos. Manténgase fuerte, audaz, nunca retrocediendo, y defienda sus propias creencias. Y sintió un poco de felicidad al escuchar a Luffy decirle a Kobe que tenía el potencial de ser fuerte. Y Kobe se habría unido si Luffy fuera un cazarrecompensas, pero el sombrero de paja era un pirata, y no sabía si era lo correcto. Pero también estaba el hecho de que el abuelo de Luffy era el héroe marino. Tal vez vio algo que le hizo disgustar los marines. Kobe podría ser un nerd, pero no fue tan ingenuo como dejó. Si la base marina en East Blue tenía este tipo de corrupción, del comportamiento de Luffy. No podía ver al niño unirse a los marines. Pero no era como si pudiera preguntarle a Luffy al respecto. No estaban tan cerca todavía y los piratas tenían mal derecho, destruyen pueblos, matan, violan y otras cosas. Y ya tenía algo de experiencia en ese departamento, por lo que los piratas deberían ser malos, eso es lo que la lógica común le dijo, pero toda la lógica no funcionó con el chico del sombrero de paja. Tal vez debería pensarlo un poco antes de unirse al marine, tal vez navegar con ellos un poco.
Sí, debería pasar un tiempo antes de dar un paso tan grande. Kobe se dijo a sí mismo, ahora que soy libre, puedo unirme a los marines en cualquier momento que quiera. Observó en exasperación cómo Luffy devoraba el plato tras el plato de comida. Su cuerpo se estaba expandiendo gradualmente ante sus ojos, y algunos habían perdido el apetito solo observando el proceso. Y él no era el único. Sparky, el mono de 6 brazos, se unió a la fiesta y comenzó a devorar la comida. Quizás la gente fuerte necesitaba más comida. O tal vez, Kobe sudor. Sí, la lógica no funcionó con él. Zoro y Kuina miraron a Luffy un poco extrañamente. ¿Y, Nami, dónde estaba ella? Ella estaba con ellos hace solo un momento. ¿Ella se fue? Ella dijo que se iría después de darles un paseo en su bote. Luffy suspiró en la satisfacción y se puso de pie, su físico redondo se caía en respuesta a la acción. Lo mismo le sucedió al mono de 6 brazos, que ganó un pie de altura debido a su estómago abultado. Algunos espectadores se preguntaban cómo era esto posible. Cuando la cara de Luffy se arrugó en concentración y su físico redondo se recuperó en su figura muscular moderada, los músculos se abultaban como si la masa hubiera sido redirigida. Vapor rojo caliente saliendo de él. Los espectadores dejaron de tratar de darle sentido a cualquier cosa que estuvieran viendo. Ah, eso es mejor. Kami realmente ayuda con una digestión rápida, dijo Luffy con satisfacción, y siento que puedo vencer a un rey de mar en este momento. Lo digeriré demasiado pronto. Kobe y el otro. Kuina habló. ¿Stan se quedan aquí por un tiempo? Se oscurecerá si quieren ir a otra isla. Luffy la miró y luego de regreso a Kobe y sonrió. En realidad, vamos al mar. Zoro y tú serás mi primer compañero de tripulación. O al menos un compañero de tripulación humano. Sparky te hace vencer allí. Y el mono en cuestión rodó su hombro. Era extraño ver a un mono de 6 brazos rodando el hombro. ¿Tenía 2 hombros o 6? Todavía no nos unimos a su tripulación. Tienes que mostrarnos que eres al menos lo suficientemente fuerte como para convertirte en mi capitán, dijo Kuina cruzando los brazos. Estás subestimando abrumadoramente. Contra 2 de nosotros no te quedarías un minuto. Luffy simplemente sonrió divertido mientras se recostaba en su silla. Veremos. 2 antiguos cazadores de piratas que se unen a un pirata, Luffy dijo. Me parece bastante cola. Y Kobe todavía trató de entender alrededor de los 2 cazadores de piratas convirtiéndose en pirata. De todos modos, deberíamos dirigirnos a la próxima isla. Zoro dijo. Cuanto antes podamos pelear, antes podamos deshacernos de ti o unirnos. Y eres tan fría, Zoro. Luffy volvió a su comportamiento cómico. Kobe solo suspiró. Este era el momento de tomar una decisión. Entonces, ¿cuándo zarpamos, Luffy? Dijo. Tan pronto como obtengamos un barco que puede llevarnos. Luffy sonrió escuchando lo del niño. Kobe face palmed. Casi olvida que Nami se había ido. También quería ser claro con Luffy. Espero que no te importe, pero en realidad no me estoy uniendo a tu tripulación. El niño aclaró, un poco nervioso. Si no es un problema contigo, quiero acompañar tu viaje y ver un poco más del mundo. Antes de tomar una decisión. Kobe estaba casi orgulloso de sí mismo porque dijo eso sin tartamudear ni una vez. Pero tuvo que defender sus propias creencias, si quisiera cumplir sus sueños en el amplio mar. Vamos Kobe, no tú también. Luffy se quejó como un bebé. Eso fue mejor de lo esperado. Pero bueno, al menos ahora estás siguiendo tus sueños. Sí. Kobe sonrió, gracias. Pero primero tenemos que conseguir un bote. Creo que puedo solucionar el problema. Kuina dijo. Los marines quieren que salgamos de la isla de todos modos. Para que todos podamos tomar mi bote, debería poder alojarnos a todos para un viaje a la isla más cercana. En realidad no estaba presente cuando Zoro fue capturado por los marines. No, ella recibió una señal de la asociación de Bounty Hunter de que él estaría cerca de estas islas. Habían pasado 2 años desde la última vez que se conocieron, por lo que ella también quería conocerlo. Ella ya había ido y visitado a su padre de antemano. Mientras planeaba aventurarse en la Grand Line sola. Entonces ella quería conocer a uno de sus amigos de la infancia y rivalizar antes de ir al peligroso viaje. Pero sin haber encontrado ni idea después de una semana de búsqueda, incluso después de obtener el ejemplo, vino a la ciudad de Shades para rellenar sus raciones. Pero luego sucedieron las cosas y se enteró de lo que los marines estaban planeando. Y no tuve más remedio que involucrarse. Así que tenía un bote decente para el viaje, por supuesto, tendría que venderlo, ya que no había posibilidad de que la pequeña lúgubre la hiciera cruzar a la Grand Line.
pero podría usarse para visitas cercanas. De todos modos, ¿a dónde quieres ir? Y Ciudad Naranja. Sin más preámbulos, zarparon hacia el lugar que sabían que se llamaba Orange Town. Para conocer un futuro Yonko del mar y... Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.